lo dijo en la primera hora. 8:39, buenos días a la doctora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. A ver si la doctora Bernarda Ordóñez nos prende la cámara, que le veo ahí conectada, pero todavía no prende la cámara. Doctora Bernarda Ordóñez, si me escucha y puede prender la cámara, por favor, para comenzar con el diálogo periodístico y poder justamente de conversar sobre la situación del sistema de rehabilitación social. Ahora sí la tengo a la doctora Ordóñez. ¿Cómo le va, doctora Bernarda Ordóñez? Bienvenida. ¿Me escucha, doctora? Buenos días, Fabricio. Bueno, toda la audiencia, mil disculpas, estamos con problemas de conexión aquí en la clínica. Bueno. Sí, le escucho. No sé si ustedes me escuchan. Ahora sí le escucho, doctora. Gracias por conectarse con nosotros. Le pido una evaluación a esta hora sobre cuál es la situación del sistema carcelario del país, lo que pasó el día domingo en la cárcel de Turi, en Cuenca, provincia de Azuay, y ayer también que se habló de algún tipo de situación compleja en otros centros carcelarios, doctora. Fabricio, buenos días a toda la audiencia. Abelki, quisiera iniciar este espacio de comunicación manifestando que desde el 1 de octubre que nosotros asumimos la presidencia del directorio del organismo técnico, trazamos una hoja de ruta muy clara para el fortalecimiento del sistema de rehabilitación y que justamente se constituyó con la presentación y la aplicación de la política pública de rehabilitación social. Lamentablemente, esta política pública que tiene un enfoque de derechos humanos y lamentablemente el día domingo vivimos nuevamente hechos de violencia al interior del Centro de Rehabilitación Social de acá, de Turi. El contexto fue complejo y lo que correspondía a la Secretaría de Derechos Humanos fue justamente colocarnos en primera línea y establecer el protocolo de atención a los familiares de las personas privadas de libertad. El día de ayer estuvimos también en la ciudad de Quito por unas pocas horas analizando la situación de los otros centros de privación de libertad. Hemos dispuesto ya dispositivos a cada una de nuestros operativos en territorio que permite canalizar las acciones que tuvimos con el pues bajo el control de la dirección del SNAI. Doctora, la última parte no le pudimos escuchar porque tuvimos ahí una intermitencia con el internet. No sé si puede repetir lo último, doctora. Sí, justamente les comentaba que estuvimos con el director del SNAI, Pablo Ramírez, el general Pablo Ramírez, analizamos la situación de los centros de privación, de las alertas que se levantaron y las acciones desplegadas por el SNAI han permitido mantener el control interno en los centros de privación de libertad. A esta hora podemos afirmar con certezas que en todos los centros de privación de la libertad el Estado ha logrado recuperar el control. Son trabajos permanentes, Fabricio, y acciones continuas que se tienen que realizar para mantener el control, la seguridad y la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, empezando por este derecho más importante que es justamente garantizar su integridad y su vida. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos en Cuenca, motivo de los hechos de violencia en Turi, nosotros instalamos un operativo y al día de hoy, Fabricio, es lamentable tener que comunicar estos hechos, pero al día de hoy ya se han entregado 17 cuerpos, hemos realizado más de 200 atenciones psicosociales de intervención en crisis a los familiares de las personas privadas de libertad. Hemos actuado en articulación con la Fiscalía, con la Cruz Roja, para que en medio de toda esta tragedia se realice un debido proceso y el levantamiento de los cuerpos y de las pericias que permitan tener una investigación a profundidad en estos contextos de violencia en el sistema carcelario. 17 han sido entregados, me dice, ya a sus familiares. Sí, son 20 personas privadas de libertad que fallecieron, los 17 cuerpos ya han sido entregados. En los casos que se nos ha solicitado se ha brindado incluso el traslado a las otras provincias, como fue en el caso de Quito, de Durán. También la Secretaría de Derechos Humanos gestionó a través de la empresa privada los féretros y también otras acciones de acompañamiento
como eran, por ejemplo, aquí todo lo que son kits de hidratación. También, Fabricio, importante mencionar que lo que nosotros buscamos con este operativo que hicimos y este protocolo fue que las instituciones que intervenimos en primera línea estemos todas en un mismo espacio. Tal es el caso que trasladamos al registro civil al centro forense para que los trámites para los familiares, para el acta de defunción, sea más sencilla y puedan hacerlo todo en un mismo día. También estuvimos con la Defensoría Pública brindando el asesoramiento jurídico a los familiares de las personas privadas de libertad que fallecieron en estos hechos de violencia. Eso es lo que correspondía al eje social, a la Secretaría de Derechos Humanos, y por supuesto siempre estar vigilante de que en todo procedimiento se respeten los derechos humanos. Doctora Bernarda Ordóñez, hubo el traslado en las últimas horas de 5 privados de libertad desde Turi hasta Guayaquil, desde la cárcel de la provincia de Azuay hasta La Roca en la ciudad de Guayaquil. Ustedes y usted en lo personal monitoreó ese traslado. ¿Por qué se tomó esa decisión y en qué consistió el monitoreo que debe haber realizado? Lo que corresponde a los derechos humanos, y que somos 2 instituciones en el país que estuvimos también aquí en la ciudad de Cuenca, era la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que nosotros tenemos que observar es que se respeten los procedimientos y en este caso cuando se dan hechos de violencia los traslados están autorizados. Esas decisiones las toma el director del SNAI, con los análisis de riesgo que realizan ellos al interior, junto con el ministro Carrillo, el ministro del Interior. Nosotros estuvimos aquí en la ciudad de Cuenca, estuvimos con el defensor, con la Comisión de Pacificación, justamente mirando y observando todos los procedimientos. Y en este momento, digamos, con esta Comisión de Pacificación, ¿cuáles son las acciones? Entiendo que la comisión ya había presentado un informe para conocimiento de las autoridades. ¿Cómo ha sido valorado, analizado ese documento, doctora? Fabricio, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos hemos adoptado y estamos implementando todas las recomendaciones para el sistema de rehabilitación. La primera de ellas fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se recoge que este problema es estructural, profundo, producto del abandono de muchísimos años del Estado, y en este tiempo hemos implementado algunas acciones para el fortalecimiento del SNAI. La primera de ellas fue contar con una política pública de rehabilitación social en la que estamos interviniendo todos los ministerios del eje social. Y con respecto a las recomendaciones de la Comisión de Pacificación, estuvo aquí en Cuenca observando el protocolo que nosotros como Secretaría de Estado implementamos. Estuvo la doctora Nelsa Curbero y estuvo 2 integrantes más de la Comisión de Pacificación, en los cuales se evidencian los avances del Estado para reaccionar a estos hechos de violencia. Y progresivamente se irán implementando las recomendaciones. ¿Cuál es el fondo de estas recomendaciones? De trabajar la rehabilitación social con un enfoque de derechos humanos, de comprender que muchas de las personas privadas de libertad que han perdido su vida en Guayaquil, en Cuenca, eran personas que no tuvieron acceso a oportunidades y en otros casos situaciones en las que el sistema de justicia tuvo demoras en la tramitación de los procesos. Pero ¿existe un plan? ¿Hay una política pública? A esta hora usted puede informar que existe una política pública para enfrentar la crisis de las cárceles del país, doctora, que es una crisis que se ha venido incrementando en los últimos 3 o 4 años y que parece que no tiene solución. Fabricio, la crisis en el sistema penitenciario es una crisis profunda de derechos humanos, es una crisis profunda de seguridad, y que como gobierno nacional estamos tomando todas las acciones para solventar junto con todas las funciones del Estado, porque esto es un problema estructural y demanda acciones conjuntas. La política pública está aprobada, la política pública se está ejecutando, hemos trabajado en los diferentes ejes, hemos iniciado por el eje de salud, de educación, de actividades para las personas privadas de libertad y también el mejoramiento de las condiciones de seguridad para los centros de privación de libertad. El director del SNAI ha manifestado, por ejemplo, que ya están los procesos para los guías penitenciarios. Hemos trabajado fuertemente para bajar el hacinamiento con el indulto 355 del presidente hasta la semana
pasada teníamos ya más de 300 personas que habían accedido a beneficios penitenciarios, y así estamos trabajando con un conjunto de acciones integrales que nos permitan recuperar al sistema de rehabilitación social. ¿Qué pasa con las recomendaciones generadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, luego de la masacre del 12 de noviembre pasado? Una misión de la CIDH estuvo por acá y emitió un informe que daba cuenta de las falencias del Estado para controlar la situación carcelaria. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, doctora? Justamente desde que recibimos el informe de la Comisión Interamericana, estamos implementando las recomendaciones como Estado. Tomamos a bien todas las recomendaciones que vengan de cualquier organismo internacional y también de los órganos nacionales, como es la Comisión de Pacificación. Para el control de los centros de privación se han implementado, y tal como lo recogía el informe, se dividen en 7 áreas y son acciones urgentes, de mediano y largo plazo. Entre las acciones urgentes, por ejemplo, está bajar el hacinamiento. De ahí que nosotros hemos trabajado muchísimo con los indultos presidenciales del decreto 355. También la comisión nos habla de que en Guayas se tiene que trabajar de una manera especial lo que son las detenciones por delitos menores, y así lo estamos trabajando. También se ha pedido, y uno de los puntos que se observó justamente fue el tratamiento post de estos hechos de violencia, en cual la Comisión Interamericana demanda una investigación profunda de los hechos y la atención debida a los familiares. Producto de ello es que hemos implementado este protocolo de actuación en el que intervienen varias instituciones del Estado y que garantiza un flujo de atención lo más rápido posible para las personas familiares de quienes perdieron la vida en los hechos de violencia, tanto de Turi como de los otros centros de privación. Estamos acatando las recomendaciones del sistema. Nosotros estamos haciendo evaluaciones periódicas de lo que corresponde también a cada función del Estado avanzar, y en el eje de justicia también hemos hecho un trabajo importante con resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, que hemos trabajado en el directorio del organismo, que nos permitan liberar los nudos jurídicos que existen actualmente en el trámite de la prisión preventiva. Entonces son algunas acciones, Fabricio, que se han realizado desde el gobierno nacional, desde el Estado, porque esto es un trabajo que demanda la articulación de todas las funciones del Estado y que nos permitirán en un mediano plazo recuperar el sistema de rehabilitación social. Como indiqué, esto es producto del olvido del Estado de muchísimos años y en muchísimas facetas. El eje social, por ejemplo, trabajar fuertemente en las diferentes carteras de Estado para que los jóvenes que murieron en Guayaquil tengan oportunidades, para que las personas que estuvieron acá no tengan problemas en la administración de justicia. En el horizonte, doctora, se tiene previsto, entiendo, otorgar más indultos. ¿Hay algún número de indultos que vayan a ser otorgados por parte del presidente de la República? Fabricio, estamos trabajando permanente en esto. La meta de los indultos hasta terminar este año es llegar a 5.000 personas beneficiadas de estos indultos. ¿Cuántos indultos se han otorgado hasta el momento, doctora? El último corte que tuvimos la semana pasada son más de 330 indultos. ¿Y quieren cerrar el año con 5.000? Efectivamente, esa es la meta que se ha propuesto el director del SNAI. ¿De qué depende llegar a esa cifra de 5.000, doctora? ¿De qué depende? ¿De qué factores depende llegar a esa cifra de 5.000 indultos hasta fines de año? Depende principalmente de la articulación de dos carteras, de dos funciones del Estado. Primero, los expedientes, que los procedimientos ya salgan del SNAI. Se ha hecho ya un barrido, es por eso que le podemos dar esta cifra. Y segundo, es que la Administración de Justicia también vaya despachando estos indultos presidenciales, porque el decreto ejecutivo establece que pase también por una revisión desde la función judicial para que se pueda acceder a este beneficio que es el indulto penitenciario. El indulto de estos delitos. Correcto. Doctora, ¿y se prevé que haya más traslados de privados de libertad luego de lo que pasó en estos días cuando hubo este traslado de los 5 privados de libertad a La Roca en Guayaquil? ¿Está en el radar de lo que usted conoce más traslados para separar a aquellos que son considerados cabecillas de grupos que están provocando justamente esta situación tan compleja en los centros carcelarios? El análisis de riesgo para los traslados se está trabajando directamente
con el SNAI y el ministro del Interior para evidenciar cuáles son las medidas que se tengan que tomar. El día de ayer que estuvimos con el director del SNAI, nos manifestó que las acciones de prevención que ha tomado el SNAI en este tiempo han evitado cerca de 82 muertes en el sistema penitenciario. Entonces, esto es un trabajo permanente, continuo, de analizar los riesgos que existen en cada uno de los centros de privación de libertad. ¿Qué pasa con la situación de las mujeres, doctora? Entiendo que las mujeres de la cárcel de Turi habían sido evacuadas. ¿Ya regresaron a Turi o cómo está la situación de las mujeres privadas de libertad? La situación de las mujeres privadas de libertad acá en el centro de Turi, se realizó una evaluación médica y atención psicosocial y también levantamiento de datos demográficos. El pabellón de las mujeres acá en el centro de Turi, la motivación se realice esta evaluación. Al momento ya en el centro de Turi, el día de ayer regresaron al centro de Turi. Correcto, doctora. Le quiero agradecer alguna intermitencia con la señal, pero la mayor parte de esta entrevista la hemos podido escuchar. Le quiero agradecer por estos minutos, doctora Ordóñez, muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio, y mil disculpas por la conexión. Gracias a la doctora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, hablando sobre la situación del sistema de rehabilitación social. De hecho, y fue parte de esta entrevista, hablando justamente de la situación en los centros carcelarios de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro y Cotopaxi. Hubo manifestaciones en las últimas horas que, según el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integrada a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, así se llama este organismo, que es el que se encarga de regentar el manejo de las cárceles, ya han sido controladas esas manifestaciones ayer mismo. Las protestas ocurrieron cuando transcurrieron 48 horas de la masacre en la cárcel de Turi en Cuenca, donde fueron asesinados 20 reclusos y se registraron decenas de heridos. El SNAI había señalado en un comunicado que ante las manifestaciones generadas en los 4 centros carcelarios se conformó un comité de crisis para atender las eventualidades y levantar información a escala territorial con el objetivo de articular acciones efectivas. Según la entidad, de manera simultánea, están activados los protocolos de seguridad con grupos de élite de la policía, Fuerzas Armadas y personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, quienes ejecutan acciones para mantener el orden y el control en el interior de los centros de privación de libertad. También nos ha dicho Bernardo Ordóñez que las mujeres privadas de libertad que habían sido movilizadas para el levantamiento de la información luego de la masacre del último domingo en Turi, fueron, regresaron justamente al centro de privación de la libertad con la situación ya controlada, de acuerdo a lo que nos ha dicho la autoridad. Y otra cosa adicional, Bernardo Ordóñez también informó que de los 20 privados de libertad asesinados, los cuerpos de 17 fueron identificados ya y entregados a sus familiares. Veamos qué pasa con esto en las siguientes horas. 8:57 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.